Evangelio de Marcos, capítulo 14, y vamos a leer de los versículos 50 al 52. Marcos capítulo 14, leemos de los versículos 50 al 52. Amén. Leemos. Dice así, versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Continuamos entonces, mis hermanos, con la serie de exposiciones en el Evangelio de Marcos. Estamos ubicados en la parte de que es el arresto del Señor Jesucristo, lo que vimos hace 2 semanas. Recordemos que el Señor Jesucristo, entonces, después de terminar la cena del Señor, llega al jardín de Getsemaní o al huerto de Getsemaní, como lo llamen, y llegó ahí a orar. Su oración puntual en ese momento era que pasase la copa por encima de él. Ahí es donde dijimos que se veía lo que los antiguos llamaron el diotelitismo, que era como el Señor Jesucristo, él teniendo dos naturalezas, su naturaleza humana y su naturaleza divina, y por ende también tenía dos voluntades, esa voluntad humana y esa voluntad divina. En ese momento el Getsemaní era cuando se veía eso, se veía esa voluntad humana suplicando que pasase de él esa copa al Padre, pero por otro lado se ve también cómo eso iba alineado de acuerdo a la voluntad divina, que al final él concluyó, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú quieres. Y digamos que el Señor Jesucristo, por medio de esas 3 oraciones donde oraba lo mismo, al final la idea que debimos entender es que el Señor recibió consuelo del Padre y por ende ya obtuvo una voluntad firme para ir a la cruz, en donde ya se iba a efectuar plenamente, digámoslo, el plan de redención, o donde de ese plan de redención que hemos hablado en varias ocasiones, que es ese acuerdo intratrinitario que ocurrió en la eternidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron redimir pecadores. Ahora en este momento, en el tiempo, es donde se va a llevar a cabo. Y entonces, aquí es donde esa oración del Señor Jesucristo entonces culmina en eso, en que el Señor dispone toda su voluntad. ¿Para qué? Para que se lleve esa transacción federal donde los elegidos de Dios van a ser salvados, donde los pecados van a ser perdonados, y el Señor va a sellar ese acuerdo intratrinitario con un consumado es. Vimos que entonces el Señor, por decirlo así, comenzó a beber el trago amargo de la copa de la ira cuando fue traicionado por sus discípulos, particularmente por Judas Iscariote. Vimos que se le acercó a darle un beso, un abrazo, veámoslo así, le decía: maestro, salve maestro, y así él se atrevió a entregarlo. El día de hoy, los pasajes que acabamos de leer, los podemos ver anteriormente, que son como el cumplimiento de la profecía que el Señor mismo le había dado a los discípulos. Marcos 14, 27, el Señor les había dicho: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Lo que acabamos de leer hoy entonces es como las palabras del Señor Jesucristo que le dijo a sus discípulos se cumplieron literalmente en ellos, como esa profecía de Zacarías 13:7 vino a ser entonces una realidad. ¿Cuándo? Cuando los enemigos del Señor, usando el lenguaje de Zacarías, se dispusieron a herir al pastor de Israel, y por ende las ovejas de Israel fueron dispersadas. Ahora, para abordar estos textos, entonces, vamos a verlo, mis hermanos, teniendo en cuenta esto, que es la dispersión de Israel
vamos a verlo desde dos breves encabezados. El primero es, imaginémonos, como para entender los puntos, que aquí se nos presentan como dos grupos de discípulos, o imaginémonos dos círculos, un círculo externo, un círculo interno, y el primer punto, digamos lo que es así, el abandono de los discípulos de ese círculo interno, y el segundo punto es el abandono de esos seguidores de Jesús del círculo externo. Entonces, primer punto, el abandono de los discípulos cercanos al Señor. Verso 50. Entonces, todos los discípulos dejándole, huyeron. Marcos, recordemos, nos había dejado claro entonces que el Señor había sido capturado porque Judas lo había entregado. Las autoridades judías se acercaron a Jesús, como vimos, con palos, con espadas, con antorchas de fuego. Usando el término tico, dijimos que era como para lincharlo. Y ante eso, entonces, lo que acabamos de leer es que se nos dice que los discípulos sencillamente huyeron del lugar. Marcos aquí lo deja claro que no fueron los 3 discípulos que estaban orando con el Señor, o que no fueron algunos discípulos, sino que sencillamente nos dice que todos los discípulos huyeron. Hubieron unos discípulos que no pudieron velar y orar, como vimos, y la advertencia del Señor era: velen y oren para que no entren en tentación. ¿Por qué? La tentación a la que iban a ser sometidos los discípulos era esa tentación entonces de abandonar a su Señor. Recordemos que cuando vimos esto de entrar en tentación, hablábamos de que eso no es como cualquier tentación normal a la que somos expuestos a diario, sino que es cuando esa tentación se torna, veámoslo así, muy fuerte, o se torna sumamente atractiva, o se torna irresistible. Y entonces la forma de evitar llegar a esos momentos, el Señor les había enseñado a sus discípulos, es: velen y oren para que no entren en tentación, porque si entran en tentación, los ataques de la tentación van a ser muy fuertes. Entonces vemos el resultado primero de que los discípulos no pudieron velar y orar. Entonces, ¿qué les pasó? Entraron en tentación y, como ya lo habíamos visto, no pudieron resistir. Entraron en tentación y entonces fracasaron a la hora de la prueba. ¿Y cómo fracasaron? Terminaron huyendo, aterrorizados del lugar. Vienen, capturan al Señor, lo sujetan fuerte, dijo Judas, y lo que se ve es Pedro mismo, que era el que había dicho: Señor, yo no te negaré, no me avergonzaré, incluso daría mi vida por ti. Lo que se nos dice es que Pedro también, ya todos sencillamente en ese momento se tragaron sus palabras, porque todos habían dicho lo mismo que Pedro: hasta la vida hubiéramos dado por ti. Pero sencillamente todos abandonaron al Señor. Aquí, mis hermanos, también es bueno guardarnos de qué, de que lo primero que se nos puede venir a la mente o a nuestro corazón es juzgar duramente a los discípulos, y posiblemente se nos vengan palabras como: qué bárbaros estos discípulos, ¿cómo le hicieron? A la primera huyeron. Pero el foco aquí, mis hermanos, de estos textos, en el contexto redentor donde están, no es para que hagamos un eslogan de no seamos como los discípulos, porque al final, si nos proponemos eso, vamos a ver que vamos a ser de los mismos, que en algún momento de nuestras vidas vamos a ser tentados a negar al Señor, vamos a ser tentados a avergonzarnos de Él, y posiblemente cederemos. Y posiblemente después vamos a estar como Pedro, llorando amargamente por esos momentos en que hemos negado al Señor. Así que el enfoque de esta parte no es un no seamos como los discípulos, sino es: centremos nuestra atención en nuestro mediador, que Él, en el plan redentor, Él fue abandonado. ¿Para que qué? Veámoslo así, parafraseando Juan 3:16, para que todos los que en Él creen no sean abandonados por Dios. Por otro lado, mis hermanos, también aquí lo que vemos es al Señor Jesús expuesto a la soledad. Ahora, expuesto a soledad voluntariamente. Cuando Jesús fue capturado, no solo Él procuraba curar las orejas de sus enemigos,
sino que también procuraba cuidar de los suyos. Juan 18:8 nos dice así: respondió Jesús, os digo que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. La idea que nos da Juan aquí es que cuando llegaron a capturar a Jesús, posiblemente hicieron cierto círculo donde nadie podía escapar, incluso los discípulos mismos. Entonces, lo que es notorio aquí que el apóstol Juan nos deja claro es que Jesús, incluso en el momento de su captura, él aboga por sus discípulos. Y lo que hace es, si me buscan a mí, déjenlos ir a ellos. Y ahí es donde ocurre que entonces lo que dice Marcos 14:50, entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Después de que Pedro sacó la espada, la cortó la oreja de Malco, el Señor sencillamente lo reprendió y le dijo: guarda la espada, porque al que espada hiere, así mismo va a morir. Yo no necesito que ustedes me defiendan. Mi reino no es de este mundo. Cualquier cosa puedo orar al Señor y va a enviar 12 legiones de ángeles. Y el Señor les deja claro entonces que a la espada, o meramente así, la religión cristiana no le es otorgada en sí ese poder de la espada para venir a levantarla en nombre de Cristo, sino que mi reino no es de este mundo, y si así quisiera, yo llamo a mi Padre que envíe 12 legiones. Pero el punto entonces aquí, mis hermanos, es que cuando el Señor pone freno a sus discípulos, estos huyen. Ya cuando vieron que incluso no podían defenderse, los capturaron y el Señor les dice: si a mí me tienen, listo, déjenlos ir a ellos. Y pasa entonces esto: ellos se van. Él, por otro lado, no pone la más mínima resistencia, sino que se propone sencillamente a interceder por los suyos, incluso cuando él estaba siendo tratado como un criminal. Claramente no pone resistencia. ¿Por qué? Porque era lo mismo que decía desde la antigüedad del profeta Isaías. Isaías 53:7 dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquí estoy, dejen ir a mis discípulos. Es como, llévenme a la cruz. Él no abrió su boca para defenderse a sí mismo, no convocó a las legiones de ángeles que dijo que el Padre podía enviar para que lo defiendan, sino, pero como lo vemos, lo que hizo sí fue abrir la boca. ¿Para qué? Para procurar el bien de los suyos, incluso para salvaguardar la vida de esos que huyeron, porque lo que nos dice el Evangelio es: huyeron. No fue que se quedaron ahí como de larguitos, no, sino huyeron lo más lejos posible, ya, para que no los vean como esos que tienen que ver con Jesús. Después vamos a ver que algunos lo seguían, pero como de larguito, como para ver qué pasaba, pero cuando se identificaban con él, lo negaban públicamente. El Señor entonces, como Hijo de Dios, aquí lo vemos imitando a su Padre, extendiendo misericordia tanto a justos como a injustos, extendiendo misericordia a los suyos, déjenlos ir, a ellos no les hagan nada, extendiendo misericordia incluso a sus enemigos, sanando las orejas de Malco. Y al final es como veíamos la semana antepasada: para que vean que sois hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí podemos ver el reflejo de ese carácter de hijo de Dios. ¿Quieren ver cómo se comporta un hijo de Dios? Vean a Jesús haciendo misericordia sin distinción a justos e injustos, a sus discípulos y a sus enemigos. Ahora, entonces, Jesús quedó solo. Fue dejado. Aquellos que decían que darían su vida por él, él más bien pone su vida en lugar de ellos para que se vayan. Ahí mismo ya empieza como a prefigurar esa sustitución. Agárrenme a mí y a ellos déjenlos ir. Y esta soledad que el Señor Jesús está comenzando a experimentar, la podemos ver como el principio del juicio de Dios que se manifiesta en el abandono. Y el juicio de Dios en cuanto al abandono, podemos verlo, se manifiesta en dos maneras. Una que es horizontal y vertical. En cuanto a horizontal me refiero es, el juicio de Dios se manifiesta en que nuestros prójimos nos abandonen. Veamos un ejemplo.
En Job, el Señor mismo probó a Job, ¿cómo? Por medio del abandono. Job 19:13 dice así: hablando de Dios, Dios hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Esta entonces soledad o este abandono horizontal es una de las formas entonces que estamos diciendo que Dios lo usa para probar, en este caso, a los suyos, para probar a Job, para probar al Hijo de Dios, y también de otra manera es otra de las formas que Dios usa en juicio para venir a castigar. Salmo 88 del 7 al 8 dice así: sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Veamos, dice el salmista: sobre mí reposa tu ira. ¿Y qué es lo que pasa entonces? ¿Cómo se manifiesta esa ira? Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. El juicio de Dios entonces viene desde ya sobre su Hijo, sobre el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Haciéndolo como alguien abominable a los demás. Me has puesto por abominación y a ellos. Y tan abominable vino a ser el Señor Jesucristo, que incluso sus mismos discípulos no querían identificarse con él. Adelantándonos, ¿qué fue lo que le pasó a Pedro cuando lo identificaron con el Señor Jesucristo? Yo lo conozco, usted es uno de sus discípulos. No, a ese hombre ni lo conozco, yo no soy de sus discípulos. ¿Por qué? Me has puesto por abominación a ellos. El mero hecho de identificarse con el nombre de Jesús era algo que los discípulos no querían. ¿Por qué? Morían. Y ahora, lo curioso es esto, que en la historia del cristianismo primero se ve esto, cómo los discípulos huían aterrorizados cuando los identificaban con el nombre de Jesús. Y por otro lado, más adelante en la historia de la iglesia se ve cómo otros cristianos, cuando morían sonrientes, morían cantando salmos, morían quemados, morían torturados por identificarse con el nombre de Jesús, y lo hacían voluntariamente. Pero en este caso lo que estamos viendo entonces es al Señor Jesucristo, Él comenzando a beber el trago amargo de la copa de la ira de Dios manifestada en la soledad. Que posiblemente el Señor Jesucristo, desde el principio, cuando se acercó a orar con sus discípulos, ¿qué era una de las cosas que vimos que había en el corazón de Él? Que Él no quería estar solo, Él quería estar con sus discípulos. Vengan, oren conmigo. Horas antes de su muerte, Él lo que quería era estar acompañado con sus seres cercanos. Se llevó a sus 3 discípulos íntimos, a ese que se llamaba a sí mismo el discípulo amado, el que recostaba su hombro sobre el Señor, tal vez para enfocar esa cercanía. Eran como los más confiables y a los que el Señor los llamaba: vengan y quédense conmigo, porque estoy triste y triste hasta la muerte. Y lo que vemos que pasa aquí entonces es que al final se consuma y el Señor queda abandonado por los suyos. Y tristemente este abandono que se ve en esta parte, viene a terminar con un abandono mucho peor, que es que ese abandono vertical que se llama el abandono cósmico, reflejado en Marcos 15:34, y dice así: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí hay como una progresión, veámoslo así. Este abandono, pues si podemos verlo como un cono, donde la punta es: el Señor está siendo abandonado por sus discípulos, viene a ser abandonado por este joven del versículo 51 y 52, y se sigue extendiendo y nadie quiere identificarse con Jesús hasta el punto que llega como a la apertura máxima del cono, el abandono cósmico. Dios mismo o Jesús experimenta lo que es ser abandonado por Dios. Pero no perdamos el foco. Jesús está siendo abandonado, ¿para qué? Para que los que merecemos ser abandonados por Dios y por nuestros prójimos no seamos desamparados por Dios. Y de esto, mis hermanos, para tratarlo de ir aplicando, quiero que aprendamos 2 cosas primeramente. Una, aprendamos de Jesús
de él, de su santo carácter, que cuando fue defraudado por sus discípulos, por esos más amados de él aún así procuró el bien de ellos. Él les dijo, ustedes me van a abandonar, ustedes que son los íntimos, que yo quiero que estén conmigo en este momento. Y el Señor lo que hizo, déjenlos ir. A pesar de que ellos después iban a negarlo, iban a llorar amargamente por haber negado a su Salvador. Aprendamos entonces del Señor Jesucristo es a tener ese corazón incluso con las personas que nos defraudan. Se esperan de nosotros los cristianos que nos comportemos como Jesús en ese sentido. Si alguien me defrauda, yo le devuelvo el bien. Es sencillamente el carácter de Jesús. Aprendamos entonces a amarnos como hermanos, amar a nuestros hermanos, incluso a aquellos que nos traicionan, que nos quedan mal, que nos defraudan o que nos van a defraudar en algún momento si no lo han hecho. Y lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque sencillamente somos pecadores y en algún punto nos vamos a quedar mal los unos con los otros. Y lo que se espera de nosotros es que respondamos en amor a los que nos defraudan. ¿Quién de nosotros, mis hermanos, no ha experimentado eso de que conocemos a alguien a primera impresión? Alguien sorprendente, incluso alguien que viene a la iglesia, a todos nos ha pasado que viene las primeras veces y wow, mira cómo se aman, pero ya con el tiempo empieza a ver un poco más, ay, mira, ya vamos viendo pecados y tal vez ya esa sorpresa o esa alegría inicial se ve un poco opacada. ¿Por qué? Porque ve pecado. Bueno, es normal ver pecado, mis hermanos. Y el punto es que la respuesta a esas desilusiones deben ser como el Señor Jesucristo respondía a sus discípulos que también lo desilusionaron, con amor. Y el amor cubrirá multitud de pecados, y fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Con su amor derramó su vida, ¿para qué? Para cubrir la multitud de pecados de su pueblo. Aprendamos entonces del Señor a no guardar rencor contra los que nos defraudan y más bien en amor verdadero, no fingido, procuremos amar intencionalmente a los que nos hacen algún mal. Amemos a aquellos que nos quedan mal, amemos a aquellos que nos defraudan. Y así nos veremos como hijos de vuestro Padre que está en los cielos, parafraseando Mateo 5. También, ¿qué quiero que aprendamos de esto? Demos gracias a Dios porque Él nos ha dado todo lo contrario al abandono. Como dijimos, Jesús fue abandonado, quedó totalmente solo. Él no quería estar solo, llamó a sus discípulos a que oraran con Él, porque estoy triste y triste hasta la muerte, pero vemos lo que pasó. Y fue que los discípulos huyeron. Pero Jesús hizo eso con la mira puesta o con el gozo puesto por delante de Él, parafraseando Hebreos. ¿Por qué? Porque Él iba a ser exaltado y porque la consecuencia de eso nosotros como iglesia íbamos a obtener eso que Él no tuvo. Jesús tuvo soledad, no tuvo compañía y por ende nosotros como iglesia sí vamos a tener eso mismo, vamos a tener compañía. ¿Cuál? Un cuerpo local de creyentes. Hermanos, la Biblia describe a Jesús como el primogénito entre muchos hermanos. Ya Jesús es el de la primacía en esta iglesia, pero él es el de la primacía entre muchos hermanos. Jesús fue abandonado para que nosotros estuviéramos en compañía, en la congregación de los santos. Así que, mis hermanos, de esto se debe desprender de nuestros corazones, ¿qué? Acción de gracias y particularmente por esta iglesia local o si usted pertenece a otra iglesia local, pues lo mismo. Acción de gracias. ¿Por qué? Porque tenemos hermanos. El Señor nos ha incrustado en un cuerpo de creyentes en donde literalmente podemos cantar como hoy, solo no estoy. Jesús está a mi lado y aparte, hermanos también están a mi lado, se sientan delante mío, detrás, a los lados ya. El Señor Jesucristo experimentó ese abandono para que usted y yo tuviéramos hermanos en la fe. Y es aquí donde el Señor Jesucristo nos da esa gran oportunidad entonces de ¿qué? De amarnos los unos a los otros. Nosotros entonces tenemos una congregación y en todo el mundo podemos ver esto mismo, no estamos solos, porque ¿quién de nosotros no ha experimentado eso, mis hermanos?
que vamos a cualquier lado, no sé, y conocemos a otro creyente, instantáneamente surge esa sensación como de si nos conociéramos de toda la vida. ¿Por qué? Porque está ese lazo cristiano. Y se cumple eso de verdad no estamos solos. Porque Jesús, no lo olvidemos entonces, Él fue abandonado por Dios, abandonado por sus discípulos, para que los que creemos en Él no experimentemos ese abandono como un juicio de Dios. Ahora procedamos, punto número 2. Vimos que el punto número 1 es el abandono de esos seguidores como ese círculo interno. Ahora vamos a ver el abandono de estos otros seguidores, imaginémonos como ese círculo externo o un poco más alejado del Señor Jesucristo. Y leamos los versículos 51 al 52. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Este pasaje, mis hermanos, es particularmente, creo que peculiar o algo llamativo por el hecho de que en sí es debatido por varios hermanos en cuanto a su significado y por el hecho mismo que parece como fuera de lugar, parece como un paréntesis que Marcos puso aquí mismo y los demás evangelistas pasan por alto. En cuanto a los sinópticos, evangelios sinópticos son esos tres particulares que son iguales o casi iguales, Mateo, Marcos y Lucas, que esos uno los pone casi que a la par, vámonos a seguir, como columna a columna, y se pueden trazar muy claros los paralelos. En cuanto a esos sinópticos, solo Marcos tiene esta pequeña sección de 2 versículos. Y ahí es un pasaje debatido, 1 en cuanto al significado, 2 en cuanto a la identidad de este que se nos dice, pero cierto joven. Y eso porque en sí es un texto que creo que es algo difícil por lo mismo, porque puede ser muy disruptivo, creo, si no se entiende adecuadamente, o muy disruptivo con la narrativa que llevamos. Ahora, en cuanto a este pasaje, primero surge la pregunta de ¿quién es este joven? Existen muchas posturas de quién es este joven. Aún resumamos algunas. 1, que este joven es el propio evangelista Marcos. 2, hay unos, no sabemos quién es el joven, esa es otra postura. Hay otra postura de, era el apóstol Juan. Hay otra postura, que era Santiago, el hermano del Señor. Hay otra postura que es, esto es una posición simbólica que nos representa la vergüenza de los discípulos y que más adelante viene en el capítulo 16 con la resurrección. Es un joven sentado con túnicas blancas cuando el Señor resucita, que es como una representación de la vergüenza y la gloria de la iglesia. Hay otra posición que nos dicen que son varios padres de la iglesia. Cuando digo padres de la iglesia, nos referimos como a la primera generación de cristianos después de la muerte de los discípulos o llamados padres apostólicos puntualmente. Hay unos dicen que era Ignacio de Antioquía, hay otros que mencionan que era Policarpo, e incluso hay otros que mencionan que era Clemente de Roma, que son como de los 3 nombres más famosos que fueron discípulos de los discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, particularmente yo, mis hermanos, me inclino porque este joven es el mismo evangelista, que es Marcos mismo, y por varias razones, brevemente. 1, no había un interés tanto en Lucas como en Mateo o en Juan de dejarnos registros de este joven, a diferencia de Marcos sí. Ahí hay un propósito ya inspirado por el Señor. Recordemos ese término inspirados, teoneutos, es exhalado de la boca de Dios. Esto está aquí por un motivo, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y una de las formas que se logra entender más valor a esto es cuando se ve que Marcos mismo, él quiso que supiéramos algo de él como escritor. Después, otra de las razones es, el apóstol Juan también hace referencia a sí mismo en su evangelio y no se identifica como yo. Juan lo hace en términos de tercera persona, el discípulo amado. Sería también, creo, algo normal esperar que Marcos
con esos toques muy propios de él, no hable de sí mismo en primera persona, sino también en tercera, como el joven que huyó desnudo. Y tres, creo que la narrativa carecería de peso o de significado si fuera cierta paréntesis o inserción al azar por parte del autor. En cambio, si es Marcos hablando de sí mismo, el texto toma peso en cuanto a la intención de que todos los lectores podamos saber algo de cómo inició el evangelista. O sabemos cómo inició en el libro de Hechos, pero veamos de qué lo rescató el Señor al propio Marcos. Ahora, teniendo eso, mis hermanos, se nos dice, pero cierto joven le seguía, dice el texto. Entonces, entendemos aquí que es Marcos, y primero entendemos que este no era de la compañía de los 12 discípulos. No era de esos que participaron de la cena pascual con el Señor, no era de esos primeros 12 partícipes del Señor, posiblemente no eran ni de esos que cuando el Señor enviaba, se le sujetaban los demonios, sanaban enfermos y que volvían contentos con el Señor Jesucristo. Este se nos dice que seguía a Jesús, pero no tan de cerca, por verlo de esta manera, sino que sencillamente se nos presenta a este joven como un testigo ocular del arresto del Señor, un testigo ocular que andaba el cuerpo cubierto con una sábana, posiblemente como para esconderse. De ahí incluso muchos comentaristas no se ponen de acuerdo en el propósito de la vestimenta, si era para esconderse o para llamar la atención, o incluso si era alguien que dormía ya, algún mendigo que dormía en las calles. Pero el punto que debemos entender aquí es, al final esta persona sigue al Señor Jesucristo, y tal vez, por seguirlo un poco más allá de los 12, lo que pasa es que lo capturan. Eso es lo que dice el versículo 51. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Jesús fue arrestado, este joven le seguía posiblemente hasta donde lo llevaran y en ese momento lo capturan. Pero luego de que lo capturan se ve el mismo patrón que con los demás. Posiblemente ya por ir siguiendo a Jesús ya lo identifican como cristiano y resuena lo que decía el Salmo, me has hecho abominable a los ojos de ellos. ¿Y qué hace este joven también? Entonces deja la sábana y huye. A diferencia, como dijimos, de los muchos otros cristianos a través de los siglos que cuando los capturaban por identificarse por el nombre del Señor Jesucristo, no ponían resistencia, incluso estos mismos casi que voluntariamente se lanzaban a la boca de los leones o se lanzaban a las llamas. Este joven, o en este joven se ve lo mismo que se ve en los demás discípulos. Huida, es como mejor aquí corrió. Y esto, mis hermanos, entendiendo lo que es como Marcos, podemos verlo como el propósito del mismo evangelista es para que supiéramos de su persona, que él también abandonó o huyó al Señor Jesucristo por causa de ¿qué? Del temor a los hombres. Al final tuvo su vida por encima del evangelio y vemos este reflejo, huir avergonzado. Y este huir avergonzado, entendámoslo así, huyó desnudo. Mientras el Señor Jesucristo fue avergonzado por sus enemigos al ser capturado y desnudado, este huye pero de temor, avergonzado. No es como cuando el apóstol Pablo decía que no estimo para mí mismo mi vida preciosa con tal de compartir el evangelio de la gracia de Dios, parafraseando Hechos. Ya, Pablo decía, ni estimo mucho mi vida o tengo mi vida en poco con tal de que el evangelio avance, decía Pablo. Aquí con la vida de los discípulos y con este joven vemos la inversa. Estimaron tanto su vida que abandonaron al evangelio viviente que era el Señor Jesucristo. Y esto, mis hermanos, debe sorprendernos. ¿Por qué? Porque aquí es donde se ve esa capacidad que tiene Dios de trabajar en hombres así, cobardes como nosotros, como estos mismos que ven aquí. ¿Por qué? Este mismo hombre que huyó aquí avergonzado es el mismo que llevamos desde que se plantó esta iglesia o desde que inició incluso la misión, que escribió principio del evangelio de Jesucristo en Marcos 1:1. Al final Marcos creo que aquí dejaba claro eso,
que él era un simple hombre rescatado por Dios, que en él también había pecado, que él también fue un cobarde, que él negó a Jesús, que él prefirió la comodidad de las cosas de esta vida para seguir preservando, no sé, los pocos días que le pudieran quedar, pocas horas, pocos meses, pocos años que le puedan quedar. Al final, valoró más su propia vida antes que el evangelio de la gracia de Dios. Pero ahora por la gracia de Dios vemos en ese hombre que escribió uno de los libros más maravillosos de la Biblia, o de esos que vienen a ser un pilar del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Nos hablan de la vida misma del Señor Jesucristo. Aprendamos de esto entonces, que al final es que Dios o que Jesús mismo tiene el poder para transformar vidas. Recordemos el caso de Moisés, era un caso muy similar. Un cobarde que vino a hacer a uno, vino a profetizarle, veámoslo así, a un rey, traslapando el término, vino a profetizarle a un rey que su reino va a caer. Éxodo 4:10 dice así: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Y alguien miedoso para hablar? Entonces Dios transformó a Moisés en un profeta que profetizó delante de reyes, que hizo maravillas delante de sabios, y que los sepultó debajo del mar a Faraón y a todo su ejército. Aquí en el Nuevo Testamento puedo ver que tenemos un caso muy similar. Tenemos a un seguidor de Jesús, no muy involucrado con él, lo seguía de larguito, pero aún así esa poca involucración que tuvo con el Señor Jesucristo le fue suficiente. ¿Para qué? Para que fuera señalado, para que peligrara por causa de la fe. ¿Y qué él hizo? Huyó cobardemente ante el peligro, pero que luego por la gracia de Dios escribió, como dije, uno de estos libros centrales del Nuevo Testamento. Escribió sobre la vida del Señor Jesucristo. Y Marcos entonces aquí con este propósito vino a presentarnos todo lo que hemos visto. Nos presenta al Señor Jesucristo no como uno que vino a ser servido, sino como él mismo lo escribió, a uno que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y Marcos aquí él mismo se escribe como: por mí mismo vino a dar su vida en rescate. Entonces aprendamos de esto, mis hermanos, a confiar en Dios, que Dios es capaz de hacerlo todo, que para Él no hay nada imposible. Y cuando digo no hay nada imposible es, ni usted ni yo no somos una misión imposible para el Señor Jesucristo. A pesar de que yo no me puedo domar a mí mismo y usted posiblemente no se puede domar a sí mismo. Yo no puedo domar mi lengua, usted no puede domar su lengua. Yo no puedo domar mi carácter, usted no puede domar el suyo, pero no somos una misión imposible para el Señor. El Señor Jesucristo se valió de cobardes, se valió de tartamudos, se valió de asesinos para transformarlos ¿en qué? En hombres útiles para su reino. Así que confiemos en eso, en que no somos casos perdidos y que el Señor está trabajando activamente en nosotros. ¿Para qué? Para transformarnos, mis hermanos. Y Dios mismo se ha comprometido en eso. Dios está totalmente comprometido ¿en qué? En trabajar en medio de su pueblo. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios comenzó la buena obra, es decir, la regeneración, las palabras de vida que llegaron a nosotros, tengámoslo por seguro de que Dios lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso, mis hermanos, es continuo. Desde que Dios nos llamó hasta el día de Jesucristo, Dios está activamente trabajando en nosotros. Y hoy mismo, como lo dice Pablo en 2 Corintios 3:18, ¿cómo estamos? Mirando como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hoy mismo entonces, mis hermanos, estamos siendo transformados, como lo dice San Pablo, de gloria en gloria. A pesar de que nosotros mismos, cuando
venimos a hacer como esa introspección y nos vemos a nosotros mismos, uno dice, ¿qué va? Yo no veo que avance. Tengamos fe en la palabra del Señor, que sí dice que Dios nos está transformando de gloria en gloria. O como dice Pablo, estando persuadido, ya convencido de que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y a pesar de, mis hermanos, de que hoy en día uno se vea a uno mismo y uno diga, ¿qué va? Yo no veo cambio. Una forma de verlo, mis hermanos, es siempre, lo digo, vea para atrás. Vea cómo era usted hace 10, 5, 2 años. Y estoy totalmente seguro que usted, si es creyente, no es el mismo. Hoy es más santo. Hoy ve más pecado en su vida que el que veía antes. Ya hay algún cambio. Tiene más noción de lo malo que es el pecado. Tiene más noción de Cristo. Tiene mejor entendimiento bíblico. Ya hay avances. ¿Ya por qué? Porque el que comenzó la buena obra la va perfeccionando. Y por último, mis hermanos, aprendamos del carácter del Señor. Tanto en el arresto de este círculo interno de amigos como cuando huyeron, cuando este círculo interno de amigos huyó, o cuando este círculo externo representado por este joven que huyó desnudo, el Señor siempre se mantuvo firme y no vaciló en ir a la cruz. Esto es un contexto cargado de temor, tanto de sus enemigos como de sus amigos. Los enemigos del Señor, cuando llegaron a él la noche, llegaron como de noche, posiblemente como para agarrarlo dormido, llegaron en una turba, avalentonados, pero sencillamente cuando el Señor se puso en pie y les dijo, yo soy, el apóstol Juan nos cuenta que dieron unos pasos para atrás y cayeron al suelo atemorizados. Sus discípulos y seguidores también hicieron lo mismo. ¿Qué? Temerosos, lo dejaron y huyeron. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Pero entonces aprendamos del Señor Jesucristo, de su carácter y de su voluntad, que sencillamente no sufrió variación. Fue con firmeza a la cruz ya de cara a sus captores, sencillamente él se quedó, aquí estoy. Desde ya podemos ver al Señor Jesús bebiendo los tristes y amargos sorbos de la copa de la ira de Dios por su pueblo. Y aquí la bendición más grande que podemos ver es Jesús siendo abandonado. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos abandonados. En resumen, mis hermanos, para terminar, aprendimos de que Jesús, que aun cuando los suyos lo defraudaron, él procuraba hacer el bien a sus discípulos. A pesar de que fue defraudado, él procuró el bien. Aprendamos entonces a imitarlo. El mismo Señor Jesucristo, él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y aquí siempre me resuena en esta frase de Agustín, creo que ya la he dicho muchas veces, pero Agustín siempre meditaba en este aprender de mí. ¿Por qué? Porque él se maravillaba. Él decía, todos los hombres de nuestra época quieren aprender tanto, pero quieren aprender cómo hacer milagros, quieren aprender cómo sanar enfermos, quieren aprender cómo echar demonios, pero el mandamiento del Señor es, aprended de mí que soy manso y humilde. Veamos ese carácter del Señor, aprendamos a eso, a amar a los que nos defraudan. Aprendemos también que Jesús entonces fue abandonado. ¿Para qué? Para que nosotros no estuviéramos solos. Lo tenemos a Él, que dio esa promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo dijo con vosotros. Un grupo, ya estamos en un grupo, estamos en la iglesia, no estamos solos. También no olvidemos el poder de Dios para transformar vidas. Marcos, un cobarde que huyó desnudo y avergonzado, y ahora lo tenemos como un escritor inspirado por el Espíritu Santo, que según se dice en la tradición, murió arrastrado por un caballo en las calles de Alejandría. Y lo que vemos es uno que huyó por temor a salvar su vida. Pocos años después, ya no huyó, sino que posiblemente tuvo su vida en poco y no le importó morir arrastrado como una soga al cuello por un caballo por todas las calles de Alejandría. ¿Por qué? Dios tiene el poder para transformar vidas y hacerlas útiles para su reino. Y por último, no olvidemos el carácter santo del Señor, que con firme convicción, a pesar de estar rodeado del temor de sus enemigos, del temor de sus discípulos y de ser defraudado, Él se mantuvo con su meta y afrontó el arresto y la soledad
para ir en pos de la cruz. ¿Por qué? Porque si ahí se iba a efectuar su salvación y mi salvación y la de todo creyente. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por recordarnos de la obra de tu Hijo Jesucristo, de cómo éste fue abandonado hasta por ese círculo íntimo, Señor, de discípulos. Pero aún así, Él los amó y los amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y entre esos estamos nosotros. Gracias por esa cruz preciosa, Señor, por la cual nos has perdonado, nos has dado vida nueva. Te rogamos, Señor, que podamos vivir vidas que te agraden a ti, que apreciemos estas verdades y que las guardemos en nuestro corazón de tal manera que te amemos más, que nos amemos más los unos a los otros y que procuremos siempre poner por delante tu reino y tu justicia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Danos más de tu gracia y de tu espíritu porque los necesitamos. En Cristo te oramos. Amén.